Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que tiene a todos los fanáticos sorprendidos. Engin Akyurek explotó en pleno set, y sus palabras fueron tan fuertes que nadie lo vio venir. ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que no creerás. Todo comenzó en un día aparentemente normal de rodaje. Engin Akyurek, conocido por su carácter tranquilo y profesionalismo impecable, estaba grabando una de las escenas más intensas de la nueva serie. Pero algo cambió. Según varias fuentes del equipo técnico, la tensión venía acumulándose desde hacía días. Algunos comentaban que Engin se sentía frustrado por los constantes retrasos y los cambios en el guión de último momento. No podemos seguir así, esto ya pasó el límite, habría dicho el actor minutos antes del estallido. Durante una de las tomas, Engin perdió la calma. De repente, tiró el guión al suelo y levantó la voz frente a todos. «Ya basta, mi paciencia se acabó», gritó, dejando a todo el equipo en silencio absoluto. Nadie se atrevió a decir una palabra. La actriz que compartía escena con él, visiblemente nerviosa, intentó calmarlo. «Engin, por favor, tranquilízate, podemos hablarlo después». Pero él, con el rostro lleno de frustración, respondió, «No se trata solo de hoy, es de todo lo que llevo aguantando. Ya no puedo más». Lo que parecía un simple malentendido se convirtió en un verdadero terremoto emocional. Algunos miembros del equipo salieron del set, mientras otros trataban de consolar al actor. Según un asistente de producción, Engin llevaba varias semanas mostrando señales de agotamiento. «Trabaja sin descanso, apenas duerme. Este proyecto lo está consumiendo», comentó de manera anónima. Sin embargo, lo más impactante fue lo que sucedió después. Tras el incidente, Engin se encerró en su camerino durante más de una hora. Se escuchaban pasos y murmullos, pero nadie se atrevía a entrar. Finalmente, salió con los ojos enrojecidos y dijo en voz baja, «No quise gritar, pero ya no me escuchaban». A veces uno explota cuando todo se acumula. Esa frase rápidamente se viralizó entre los fanáticos, quienes lo defendieron en redes sociales con mensajes de apoyo. «Todos tenemos un límite, Engin, te entendemos», escribieron miles de seguidores en Twitter y TikTok. La productora, por su parte, intentó minimizar la situación. Emitieron un breve comunicado diciendo, «Durante las grabaciones hubo un malentendido que ya ha sido resuelto. El rodaje continúa con normalidad». Pero según algunas personas cercanas al actor, la relación entre Engin y el director quedó bastante tensa. Uno de los técnicos de sonido comentó, «Después de lo que pasó, apenas se miran». El ambiente cambió completamente. En los días siguientes, Engin decidió mantenerse alejado de las cámaras. Fue visto en un café de Estambul, leyendo tranquilo, como buscando paz. Cuando un periodista le preguntó si era verdad que había perdido el control en el set, él respondió con serenidad, «Soy humano. Tengo emociones, y a veces esas emociones se desbordan. Lo importante es aprender de eso». Esa declaración, breve pero honesta, generó aún más cariño entre sus seguidores, quienes destacaron su humildad y su capacidad de reconocer los errores. Poco después, comenzaron a circular rumores sobre una posible pausa en la producción. Algunos medios locales afirmaban que Engin habría pedido unos días libres para reconectarse consigo mismo. Mientras otros aseguraban que el equipo de producción estaba evaluando cómo continuar sin afectar la calidad de la serie. Un camarógrafo declaró, «Nunca lo habíamos visto así. Siempre ha sido el primero en llegar y el último en irse. Pero ese día fue diferente. Se notaba que algo venía pesándole desde hace tiempo». Las redes sociales estallaron con teorías. Algunos fans aseguraban que el conflicto tenía que ver con una escena polémica que fue añadida al guión a última hora, una que el actor consideraba innecesariamente sensacionalista. Otros creían que la presión por mantener el alto nivel de audiencia había generado una carga emocional enorme sobre los hombros de todo el elenco. En Twitter, el hashtag #FuerzaEngin se convirtió en tendencia durante más de 24 horas. Miles de mensajes de apoyo inundaron las plataformas, con usuarios recordando su trayectoria y el respeto que siempre ha mostrado hacia sus compañeros. Entretanto, la prensa sensacionalista aprovechó el momento. Titulares como Engin Akyurek pierde el control o crisis en el set de la nueva serie dominaron las portadas digitales.
Sin embargo, quienes conocen al actor insistían en que no se trataba de un simple ataque de ira, sino de un llamado de atención ante la presión desmedida del medio. Un antiguo colega, que trabajó con él en una producción anterior, comentó: Engin es de los más entregados que conozco. Pero cuando el entorno se vuelve caótico, incluso el más fuerte puede quebrarse. Con el paso de los días, los ánimos comenzaron a calmarse. Se filtraron imágenes del rodaje retomado, donde se veía a Engin sonriendo tímidamente junto a parte del equipo técnico. Muchos interpretaron eso como una señal de reconciliación y madurez. A pesar del escándalo, el público seguía ansioso por el estreno de la serie, convencido de que la intensidad que el actor había mostrado en la vida real se reflejaría también en la pantalla. En una entrevista posterior, concedida a una revista turca, Engin habló por primera vez en profundidad sobre lo ocurrido: no me enorgullece haber levantado la voz. Pero a veces uno siente que lo que ama empieza a perder sentido entre tantas exigencias. Amo mi trabajo, pero también necesito respirar. Sus palabras resonaron con muchos artistas que enfrentan desafíos similares. Varios actores, directores y guionistas compartieron mensajes de empatía, reconociendo la presión que implica mantener un estándar tan alto en una industria tan competitiva. Fuentes cercanas aseguraron que tras el incidente, Engin pidió reuniones privadas con el director y los productores. Quería expresar su punto de vista sin cámaras ni intermediarios. Según se supo, la conversación fue larga, pero constructiva. Se acordaron cambios en el ritmo de trabajo y mayor comunicación entre el elenco y la dirección. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que aprendimos de ello, habría dicho Engin al salir de esa reunión. Lo que pocos saben es que, durante su descanso, el actor se refugió unos días en el campo, lejos del bullicio de Estambul. Allí, entre caminatas y silencio, reflexionó sobre su carrera, su futuro y el significado de la fama. En una publicación posterior en redes, compartió una foto de un amanecer con una frase sencilla pero poderosa: el sol también sale después de la tormenta. Ese gesto conmovió a sus seguidores, quienes vieron en él no solo a un artista, sino a una persona auténtica, capaz de mostrar vulnerabilidad sin miedo. Hoy, la serie continúa su rodaje con normalidad, y quienes han estado presentes afirman que el ambiente ha cambiado para bien. El equipo se muestra más unido, más consciente de la importancia del bienestar emocional en un entorno tan exigente. Engin, por su parte, parece haber recuperado su equilibrio. En recientes apariciones públicas se lo ha visto más relajado, incluso bromeando con la prensa. Algunos analistas del entretenimiento señalan que este episodio podría marcar un antes y un después en la forma en que la industria trata a sus actores. La salud mental en los rodajes ha sido un tema tabú durante años, explicó una psicóloga especializada en medios. El caso de Engin Akyurek podría abrir un debate necesario sobre los límites y la humanidad detrás del arte. Sea como sea, lo ocurrido dejó una lección clara: incluso las estrellas más brillantes necesitan detenerse y cuidar su luz. Engin Akyurek, con su talento y honestidad, demostró que no hay debilidad en mostrar cansancio, sino valentía en reconocerlo. Y mientras los fanáticos esperan ansiosos el estreno de su nueva serie, muchos coinciden en algo: aquel momento de vulnerabilidad no lo derrumbó, sino que lo hizo más humano que nunca. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Engin Akyurek hizo bien en expresar lo que sentía, o debió manejarlo de otra forma? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leerlos. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos llenos de noticias y emociones del mundo de las celebridades. Nos vemos en el siguiente video. Formon Art.